Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en este ciclo que siempre digo que se llama algo parecido a la escucha, porque nos parece mucho más interesante escuchar que andar diciendo cosas por ahí. Al menos en este momento político, histórico del país, me parece que se necesita escuchar al otro más que andar sospechando de que uno tiene la razón. Y como siempre digo, los diálogos se deben iniciar sospechando que la razón la tiene el otro. Y no andar creyéndose el dueño de la verdad. Y en este ciclo lo que queremos es justamente reflexionar escuchando las razones del otro. Y ese otro la mayoría de veces piensa muy parecido a uno, pero no importa, porque se trata de esas lógicas de encuentro. Hoy nos visita Juan Manuel Urtubey, que fue 2 veces gobernador de la provincia de Salta, ¿no? 3 en realidad. 3. Sí, un montón de veces. Sí. ¿Por qué tantas veces? Porque en Salta había, ahora modificaron la Constitución, había hasta 3 mandatos seguidos se podía estar. Y las cosas yo no tenía voluntad ni de ser reelecto una vez. Pero aprendí, viste, esas cosas que vas aprendiendo, que esto es más algo colectivo que individual. Y generamos una construcción que buscaba generar una transformación en la provincia grande que me llevó inclusive a estar bastante más tiempo del que es saludable en términos personales, digamos, estrictamente personales, sí. Porque estar mucho tiempo en el ejercicio de esas funciones te quema la cabeza, ¿no? Pero bueno. Sí. Pues es que muchas veces, durante muchísimos años, de ejercer el periodismo y ejercer algo parecido a estar cercano al peronismo desde un lugar que no es exactamente la política, pero que sí. Siempre escuchaba las críticas hacia Juan Manuel Urtubey respecto de es muy conservador. Yo le decía, porque había viajado muchas veces a Salta y me gusta mucho viajar por las provincias, siempre le decía que para mí Urtubey era lo más progresista que tenía Salta. Pero quería ver cómo te definías vos en esa función, en esa lógica del tradicionalismo y no el progresismo, que hoy es una palabra que está muy devaluada, pero sí como en esa relación entre modernidad y tradicionalismo respecto de Salta y respecto de tu propia identidad política. Mirá, eso que decís siempre me pasó, ¿no? Desde acá soy conservador y desde Salta soy un zurdito. ¿Por qué? Porque rompí estructuras. Yo llegué a Salta a la gestión de gobierno para democratizar la provincia. La provincia de Salta estaba muy, pero muy cerrada en una lógica conservadora, feudal, prebendaria. Y yo lo que busqué fue justamente romper eso y construir una Salta un poco más democrática. Y ese fue mi gran desafío. Por eso, cuando terminé la gestión, no dejé a nadie yo como sucesor mío, ni ocupé otro cargo. Hace más de 5 años que me fui del gobierno y no me interesó meterme. Es más, hasta renuncié a la presidencia del Partido Justicialista que ejercía. ¿Para qué? Para dejar espacio a renovación, a que haya nuevos dirigentes que vayan a generar encarar esos nuevos desafíos. Pero conceptualmente se trata de entender lo más rico que tenemos en la Argentina, que es nuestra diversidad. Digamos, la tendencia homogeneizante que tenemos en la Argentina no solo es nociva, sino per se, sino que en alguna medida nos priva de algo de lo cual somos riquísimos. De lo que es riquísimo en la Argentina es nuestra profunda diversidad. Y eso es lo lindo, cuando vos recorres la Argentina y estás en el litoral, o estás en el Cuyo, o estás en la Patagonia, o estás en el noroeste, tenés la misma Argentina llena de argentinas. No sé si me explico. Sí, y eso creo que está buenísimo. A veces, una de las cosas que no entendemos, y desde el peronismo debemos, creo, hacer un mea culpa, hemos tratado de uniformar la Argentina sin entender que, en definitiva, nuestra fortaleza, y para mí creo que es lo que hay que hacer de ahora en adelante, debemos de construir un verdadero federalismo de concertación. La Argentina se tiene que construir siguiendo la lógica de funcionamiento de las Provincias Unidas que conformaron la República Argentina. Porque la negación de la existencia de las provincias como preexistente a la nación es lo que nos lleva a cometer muchísimos errores, ¿no?
Sí, ahí hay una duda que siempre me surge cuando se habla de federalismo respecto de en qué manera, cuál es el límite, digamos, entre un partido unificado y homogéneo y cuál es el momento en el cual ese partido se transforma en una mera liga de gobernadores en la cual no hay una unidad que pueda poner una mirada estratégica, por ejemplo, incluso al propio peronismo, ¿no? Pero lo que pasa es que vayamos a la estructura fundacional de nuestro movimiento, que es cuáles son los principios que ordenan nuestra doctrina. Párate sobre esos principios y después en la ejecución de las políticas públicas y va a haber los matices que naturalmente debe haber en una sociedad. Pero claramente esos principios son inalterables y tienen que ver con algo en donde los peronistas somos, me parece, bastante pretenciosos, porque nosotros hemos estructurado en un núcleo duro de ideas y de intereses la propia idiosincrasia, digamos, la matriz cultural argentina, que está en la solidaridad, en la movilidad social ascendente, todo eso que se estructura desde el peronismo es preexistente al peronismo. El constitucionalismo social argentina empieza, obviamente, lo que es constitucionalismo no formal, sino real, podemos decir con la reforma universitaria en el 18, sigue avanzando con toda una ola de legislaciones que fuimos teniendo, hasta que después, obviamente, aparece el peronismo y lo hace masivo y genera todo lo que ya vivimos. Pero conceptualmente digo, lo que es inalterable son los principios de la doctrina. Lo demás, como bien lo planteaba el general, vos vas cabalgando sobre el cambio de los tiempos. Fabricás la montura para cabalgar sobre los cambios. Es inevitable eso. Pero lo que no te debe cambiar es cuál es nuestro eje fundante. Por ejemplo, hoy, en la Argentina, estamos en un momento apasionante, a mi juicio, en términos de la política, con todo el dolor que eso genera. Pero lo que tenemos que entender es que, por lo menos yo empecé a militar con la vuelta a la democracia por una cuestión generacional. Yo tenía 14 años en el año 83. ¿Por qué empezaste a militar? Casi que no lo pensé. Fui militante toda mi vida. Para mí no solo tiene que ver con una cuestión genética, sino con un contexto. Yo nací militando, con lo cual no tengo mucha noción de una cosa diferente. Estábamos el otro día charlando con mi familia, sí, eso, encuentro. Día de la Madre. Tu familia es una familia eminentemente política. Día de la Madre, entonces charlábamos sobre cuál era el primer recuerdo. Mi primer recuerdo es cuando murió Perón. Yo estaba en la casa de mis abuelos. ¿Qué año naciste? Yo nací en el 69. Septiembre del 69, y recuerdo, justamente mi padre estaba acá en Buenos Aires porque Perón estaba grave, entonces nosotros estábamos en lo de mis abuelos, y me acuerdo, pero ni me acuerdo mucho de un montón de cosas, pero me acuerdo de ese momento, de lo que significó esa noticia, como le llamamos en la provincia, a la hora de la siesta, digamos, porque fue después de 2, 3 de la tarde, una cosa así, cadena de radiodifusión. El primer recuerdo también tengo de la muerte de Perón. Bueno. Es una cosa muy extraña. Yo soy del 71. Claro, pero en alguna medida, en definitiva, ¿qué es lo que digo? Vuelvo ahora. Al momento rico de la hora. Nosotros crecimos con toda una matriz de organización social heredada. Nosotros como generación no peleó por los derechos sociales que hoy tenemos consagrados no solo en la Constitución, sino en la vida cotidiana de los argentinos. Y la tenemos como dado. Hoy, por primera vez, porque hemos discutido matices y en alguna medida hemos discutido cómo se hacen las cosas. Hoy se discuten las cosas en la Argentina. Hoy tenemos un gobierno nacional que ha venido a dar una batalla cultural, a plantear eso que nosotros creíamos como el eje del contrato social argentino, que es la solidaridad, con lo que eso significa en términos de movilidad social ascendente, en términos de justicia social, en términos de derechos y demás, es el causante del desastre nacional. Es lo que plantea hoy el gobierno. Bueno, nosotros desde el peronismo y desde muchas fuerzas que nos podemos autopercibir del campo popular decimos no, nosotros pensamos lo contrario. Bueno,
está bueno poder discutirlo en democracia. Hasta ahora no lo habíamos discutido nunca en democracia. Sí, a mí me pareció que cuando Milei el año pasado dijo la justicia social es una aberración, no le costó, no hubo un dirigente político, un intelectual o un periodista que pueda responderle claramente por qué sí la justicia social. Y creo que tiene que ver con el adormecimiento de la explicación que se dio en los últimos 20 años sobre la justicia social, que quizás hoy no explica la justicia social para un mundo que está cambiando, ¿no? Definitivamente, y también la enorme culpa de gran parte de la dirigencia argentina, entre la que me incluyo inevitablemente, en que en nombre de la justicia social, de Perón, Evita y de la expresión del pueblo, se terminó haciendo cualquier barbaridad. Entonces, en definitiva, la manera de explicar el presente argentino es el track record que tenemos como país de los últimos muchos años, en donde claramente, algunos por acción, otros por omisión, somos responsables de lo que está pasando hoy en la Argentina. Y si no asumimos esa responsabilidad, empezamos mal. Tengo un problema con la cuestión de la autocrítica. Porque primero el peronismo vive haciendo autocríticas y los demás no, pero digo, sorteando esa... ¿Pero las hacemos de verdad o no? A veces ¿O sí, es un acting? No. A veces sí, a veces no. A mí me parece que en los cambios de conducción se hacen autocríticas. Pero más que autocrítica, o sea, técnicamente criticamos a otro, no hacemos autocrítica. Sí, pero es una autocrítica, me parece, movimentista, ¿no? Es como una especie de... El movimiento se autocritica a sí mismo de esa manera, ¿no? Pero hay un tema que nos complica y tiene más que ver con una cuestión mucho más interna y casi te diría espirituales. ¿Vamos a asumir de verdad alguna vez la responsabilidad? No para autoflagelarnos, sino para ser mejores. Porque lo primero que tenemos que hacer para construir lo que requiere realmente hoy el pueblo argentino es que lo primero que tenemos que hacer es entender que no solo debemos, sino también que podemos ser mejores. Pero para hacerlo, lo primero que tenés que darte cuenta es que alguna cagada hicimos. Sí, me preocupa la promesa de volver mejores. Sí, no, ya sé. Bueno, fíjate. Me preocupa la promesa, y lo que te quiero preguntar es... Fíjate cómo hicimos mierda todo. Sí. Porque en definitiva, hoy, cada cosa... Bueno, así es como destruimos, entre comillas, el prestigio de la justicia social, así es como destruimos el prestigio de derechos, bueno, y hoy pagamos la consecuencia. Quisiera que hagas una evaluación sobre el gobierno, Alberto, porque yo creo que entre el peor gobierno de la democracia y un gobierno hackeado, víctima de las circunstancias, hay algunas cuestiones para decir, que no es, me parece que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Y me parece que me gustaría que quisieras un análisis de qué pasó en ese gobierno. Mira, yo lamentablemente no soy objetivo, porque desde el minuto cero, cuando se planteó la candidatura como presidente, yo sostenía que no solo no era la persona indicada, sino que no estaba preparado para hacerlo. Por eso fui expulsado del Consejo del Partido. Yo estaba en el Consejo Nacional del Partido y como no apoyé en su momento a Alberto Fernández, obviamente me tuve que correr, me corrieron. ¿Qué creo? Que en definitiva el peronismo, y hemos tenido, y de hecho hasta ahora, hasta que se asuman nuevas autoridades, inclusive no solo como presidente de la Nación, sino como presidente del Partido Justicialista, a la expresión de la negación no solo de la historia del peronismo, que en definitiva lo discutamos a nivel de los historiadores, sino con el core de lo que significa la razón de la existencia del peronismo. El peronismo se alejó de la razón de su propia existencia. Entonces, cuando vos abandonás la agenda que te corresponde, cuando vos dejás de serle útil a quien en definitiva estás llamado a servir, ¿cuál es la razón de tu existencia? El ejercicio del poder. Y eso es lo que hemos vivido, ejercicio del poder desnudo de absolutamente todo. Resultado, pasa lo que pasa. Y hasta las propias conductas personales
te terminan destruyendo los últimos eslabones que te podían quedar más o menos sanos en términos de representación. Decía, bueno, está bien, se olvidó de toda la agenda del pequeño y mediano emprendedor, del tipo que se rompe el lomo laburando, del tipo que está fuera del mercado laboral registrado. Bueno, todo eso que es, en alguna medida, la representación genuina del peronismo, todo eso desapareció. En aras de abrazar nuevos derechos, bárbaro, buenísimo. Y después descubrimos que era todo papel pintado, era todo cuento eso. Resultado, el daño, no digo que sea irreversible, pero es enorme para el peronismo y para la política en general, en un contexto en donde el sistema representativo está francamente en crisis a nivel global, no es un problema argentino. Se agrava porque nosotros hacemos casi todo mal, y entonces pasa lo que pasa, pero al final del camino, cuando hoy en el mundo se está discutiendo cómo se reestructura la lógica de representación, nosotros encontramos estos ejemplos y naturalmente la consecuencia es la que vivimos, ¿no? Viste que siempre se habla del peronismo respecto de los cambios a lo largo de las épocas, de los contextos, de la famosa actualización doctrinaria, pero yo creo que además habría que hacer un análisis un poco más profundo respecto de la geografía del peronismo. Primero por la falta de centralidad que tiene de hace muchísimos años. Segundo porque me parece que hay una experiencia que es el cordobesismo, que está en el medio de esa lógica del peronismo, que posiblemente sea el peronismo que le gusta a los cordobeses, y por eso lo votan, pero que está fuera incluso de las estructuras del peronismo, yo diría, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la capital, del peronismo nacional. Y me parece que también hay que pensar, y la pregunta que quería hacerte respecto de este peronismo bonaerense, el peronismo cordobés, digo, ¿cómo se ve el peronismo de Salta? Digamos, ¿y qué significa el peronismo en Salta? Porque hoy hay un gobernador vinculado al peronismo. Sí, hace rato, inclusive ya cuando resultó electo el actual gobernador, que no lo hizo desde su pertenencia al Partido Justicialista, ¿no? Si bien tiene origen y ha militado con nosotros en el peronismo, ya de hace, inclusive ya su candidatura a intendente la hizo por afuera del Partido Justicialista, ya desde ahí hace ya muchos años que viene trabajando desde una expresión estrictamente local o provincial. Pero con dolor debo decir que cuando uno se sienta a explicar, a tratar de entender o tratar de explicarse la lógica de cómo fue el resultado electoral el año pasado, aparte de la cuestión ideológica, veamos la cuestión geográfica. La intensidad del voto al actual gobierno fue creciendo en la medida en que te ibas alejando del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el interior de la Argentina, hace muchos años que la sociedad empezó a advertir que la agenda pasó a ser una agenda del poder de la zona metropolitana y te empezó a dejar afuera. Digamos, ese fue el grave problema del gobierno de Fernández, fue un serio problema en el gobierno de Macri también. Casi te diría que cuando vos tuviste, luego de lo que fue la experiencia del gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo una fuerte impronta en términos de enorme despliegue y desarrollo territorial en términos conceptuales, después se fue como una velita que se fue apagando, y en alguna medida la explicación de gran parte de la gente de afuera de acá decía, a ver, los peronistas están pensando solamente en el conurbano, Macri está pensando en la ciudad de Buenos Aires, bueno, veamos a ver qué es. Terminamos viendo que en términos de unitarismo mucho peor que lo otro, pero bueno, no se sabía porque era una cosa nueva. Entonces el planteo ¿cuál es? La lógica de entender, y eso es un enorme desafío para un partido nacional como el peronismo, es la lógica de entender la diversidad y cómo nosotros podemos lograr unidades de la diversidad. Sobre todo cómo lo tomamos en una lógica en donde hoy gran parte de la población, la mayoría de la población argentina, tiene una lógica de funcionamiento y, por cierto, de razonamiento que es diferente a aquellos que no somos nativos digitales. O sea, no es ni peor ni mejor, es distinto. Entonces,
o nosotros logramos un peronismo que entienda la complejidad de construir unidad de la diversidad, o estamos condenados a ser el partido lo más chiquitito posible, casi testimonial, y en alguna medida la gran virtud de Perón y de la mirada del justicialismo fue justamente interpelar la idiosincrasia argentina, no venir a impostar algo. El peronismo no vino a impostar una nueva cultura nacional. El peronismo simplemente institucionalizó a través de un movimiento lo que algunos le quieran llamar doctrina social de la Iglesia, otros le quieran llamar cultura nacional, lo que vos quieras, pero al final del camino eso es lo que nos hizo diferentes. Entonces me hace acordar esos viejos planteos en donde Perón retrucaba cuando decía: no me conviertan al justicialismo en una organización demoliberal burguesa del siglo XIX. Bueno, pareciera que queremos hacer eso. Bueno, fue la gran preocupación de los 80, ¿no? Correcto. De la renovación de los 80. Definitivamente. Digo, no en vano Alberto Fernández es un hombre formado en los 80. Digo, me parece que cada generación de alguna manera sutura las heridas de su propia juventud. Digamos, y en ese sentido, digo, ¿cuál sería la herida que vos tendrías que suturar de tu propia juventud política? Mira, que para mí está vinculada ahí al menemismo, ¿no? Digamos, uno está condicionado época, por sus circunstancias, en realidad, porque algunos, como en mi caso, aparte de lo generacional, tiene que ver con lo geográfico y lo geopolítico. En la Argentina hay un montón, recién hablaba de que hay muchas Argentinas en términos de nuestra diversidad, pero claramente hay dos Argentinas. Está la Argentina próspera y del centro, y está nuestra Argentina del norte, y en alguna medida también de la Patagonia, que es el patio trasero de Argentina. Entonces, en alguna medida, lo que nosotros tenemos, eso, es como que, digamos, no hemos podido construir, y en esto lo digo en primera persona del plural, porque yo también soy responsable de eso, algo que pueda entender eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, viste, todo lo limitamos en estos nuevos tiempos en donde todo se discute de plata, en ley de coparticipación, federalismo fiscal. No, yo quiero hablar hasta federalismo económico, cultural, o sea, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos hecho nosotros para lograr tener una Argentina? No un montón de Argentinas. Ahora, eso es lo que me parece que, por lo menos en mi caso, lo tengo no resuelto, ¿no? En la primera década de este siglo, estoy pensando porque es impactante decir que ya hubo varias décadas en el siglo XXI, ¿no? Digo, pero en la primera década había un proyecto de regionalización, ¿no? Donde se pensó la economía en la unidad de distintas provincias del noroeste, del nordeste. ¿Qué pasó con ese proyecto? Mira, claramente uno de los temas centrales, la Argentina abandonó la carrera de la planificación federal. Que lo hubo, y claramente lo hubo, y lo hemos vivido, desde el 2003 al 2007, fue una fuerte impronta en la Argentina que se plantó las bases de decir, bueno, esto es. Y eso es lo que decía, se fue apagando como una velita. ¿Por qué? No tiene que ver con los actores, porque en definitiva, de dónde nazcan los que gobiernan es lo de menos. No hemos entendido, no hemos escuchado, vos no podés amar lo que no conocés. Y me da la sensación que hemos sido una agenda cada vez más endogámica en esta región, que ha ido dejando afuera a la mayoría de los argentinos. Entonces, hay un montón de problemas en términos de representación, y hay que prestarle atención al problema, le llamemos, no solo digo territorial, hablaría casi geopolítico, ¿no? ¿Por qué geopolítico? Porque en definitiva estamos mirando una Argentina casi con una mirada hemisférica, de movida. Estamos discutiendo de verdad en términos estratégicos en Argentina, más allá de la irrenunciable e inclaudicable lucha por Malvinas. Estamos discutiendo la Antártida, estamos discutiendo todo lo que significa el mar argentino, estamos discutiendo el desarrollo territorial. Por ejemplo,
En el noroeste y en el noreste argentino, si sumamos todo el norte grande argentino, tenemos menos del 8% de las empresas radicadas en la Argentina. Entonces, ¿de qué hablamos? Y después, digamos, las herramientas de política económica son claramente federales, no son provinciales. En la provincia vos podés, en alguna medida, maximizar los beneficios de un buen momento o atenuar el impacto negativo de un mal momento. Pero no tenés herramienta de política económica. Digamos, no tenés política tributaria global, obviamente. Sí. 75% de la presión tributaria es federal. No tenés política aduanera, política monetaria, arancelaria, nada. Con lo cual, no tenés absolutamente ninguna incidencia. Bueno, ese tipo de cosas deja a los hay que gobernadores a merced del Poder Ejecutivo Nacional. Mirá, en alguna medida, sí. ¿Por qué? Porque si vos no generás condiciones, y ahí está el gran debate que tenemos que dar en la Argentina, debemos de construir una Argentina federal en serio. Algunos, hablo por mi experiencia, goberné, de los 12 años que goberné, 11 años tuve equilibrio fiscal, por lo cual nunca necesité pedirle nada a nadie. Y por cierto, no era bueno para pedir. Te tocó una buena época, ¿no? No, y mala también. Yo goberné en el gobierno de Macri, que hubo una caída brutal. Sí. Me tocó también la crisis del 2010, que fue fuerte. Pero en alguna medida pudimos hacer las cosas porque teníamos, ejemplo puntual, odio lo autorreferencial, pero como ejemplo. En mi provincia, éramos una de las provincias de mayor presupuesto educativo en la Argentina. Más del 40% del presupuesto global de mi provincia era educación. Sí, que bueno, aplauso, medalla, besos, son genios. No. Si lo mirabas del otro lado, era de las 4 provincias que menos invertía por alumno en la Argentina. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea el 40% del presupuesto, era tan chiquitito el presupuesto por la actividad económica menor, claro, que era poquísimo. Entonces digo, eso te demuestra que no alcanza. Entonces, ¿podés no estar a la merced del gobierno nacional? Sí, correcto. Tenés que hacer las cosas bien y no necesitar de otro. Pero no vas a generar el cambio que tu población necesita si no tenés las herramientas. Entonces, la Argentina se merece ese debate, que quedó inconcluso. Es más, en su momento, me acuerdo que habíamos avanzado bastante en la discusión, inclusive hasta de modificar la ley de coparticipación y demás. Estoy hablando en el gobierno de Néstor Kirchner, yo estaba en el Congreso de la Nación. Después naufragó entre pequeñeces y cuestiones de poder y después desapareció el debate. Algunos lo venimos planteando sistemáticamente, pero eso no existe. Entonces, digo, no quiero meterme en eso solamente, pero digo, conceptualmente tenemos un problema en donde en la Argentina hoy tenemos un gobierno que quiere dar esos debates. Está buenísimo que los demos. El presidente de la Nación planteó en el mensaje, en un show que hizo, porque no tiene nada que ver con el reglamento de la Cámara de Diputados, ni con la ley, ni nada, que fue la presentación del presupuesto, cuando hizo ahí el show en el Congreso. Él dijo claramente que él quiere que el gobierno nacional se ocupe de la desregulación de la economía, de la defensa nacional y de las relaciones exteriores. Bueno, fenómeno. Pero que no lo haga con el 75% de los recursos de la Argentina. Porque para manejar... Vuelve al pre-roquismo. Exactamente, ¿no? Pero fenómeno. Sí. El resto, si lo quieren hacer, háganlo en las provincias, plantea. Yo creo que hay que tomar el guante. Discutamos cuánto te vale bancar a los embajadores, algunos burócratas del Ministerio de Economía y algunos soldados que te cuiden. Bueno, chao, buenas tardes, mucho gusto. Baja la persiana, ¿cuánto es eso? 6, 7, 8% del presupuesto es tuyo, fenómeno. Le demos las herramientas a las provincias para realmente poder tener el Estado que hoy la sociedad necesita, porque no es la dialéctica de más Estado, menos Estado, ¿tenemos un Estado eficiente al servicio de la comunidad o no lo tenemos? Necesitamos algún moderador de las inequidades y desigualdades naturales que existen en la humanidad o no. Bueno, esa es la discusión que hay que hacer. Pero ese es el rol del Estado Nacional. Claro. O del Estado Federal, digamos. Claro, pero en definitiva... Porque yo te diría, si libramos las provincias a su suerte, que parece en un primer momento una lógica, yo diría, igualitaria, en realidad lo que genera es más inequidad. Más inequidad, claro. Claro, porque, por ejemplo, pero es que esto es un problema que ya lo tenemos de hace un largo tiempo, sí, no empezó ahora. Claro. Porque cuando nosotros se generó en la Argentina la transferencia de todo lo que era la educación media, educación secundaria a las provincias argentinas, condenaste a que
vos vas a tener el movilizador social, inevitablemente es la educación. No es gratuito lo que hoy está haciendo el gobierno nacional, es justamente por eso. Entonces, el planteo, ¿cuál es? El movilizador social es la educación. Si cada uno va a tener la educación que pueda bancar con su magro presupuesto, no esperes nunca que vos acortes la distancia entre un chico formado en el Chaco salteño y alguien formado a 20 cuadras de este lugar. Sí. Es inevitable que la distancia va a ser cada vez mayor. Y va a haber un momento en que va a haber esas Argentinas que sentimos distintas y probablemente empiece a ser Argentinas distintas. Nuestros hijos, nuestros nietos, vaya a saber quién. Sí. Entonces, o nosotros trabajamos sobre esas inequidades, o en definitiva, eso va a ser más grande. Por eso digo, pero el problema ¿cuál es? Hoy estamos en una situación peor. Hoy te transfirieron toda la responsabilidad y se quedaron con la plata. Entonces, es una ecuación total y absolutamente morbosa, casi te diría. La cuestión del federalismo en Argentina siempre fue la crisis identitaria y yo diría casi uno de los problemas que amenazaba con la disolución nacional. Desde el minuto cero de la argentinidad. Sí, por eso. Casi desde el minuto -1, vamos a esclarecer. Igual desde que empezamos a charlar, pensé en la entrega del Alto Perú y de la salida al Pacífico, ¿no? Digo, qué diferente sería Salta, Jujuy con esa salida al Pacífico también, ¿no? Y qué diferente sería la Argentina con esa salida al Pacífico. Pero esto es solo no me quiero meter en la historia, ¿no? Pero rebobinemos a la Carta de Sucre, sí, al directorio, sí, planteándole, muchachos, ya está. ¿Qué hacemos? ¿No? Sean libres, hagan lo que quieran. O sea, les quedaba grande sí, fue Rivadavia, a las instrucciones de Belgrano, sí, de retroceder hasta Córdoba, abandonando a Salta y a Tucumán a su suerte. Sí. No hubiésemos tenido la batalla de Salta y la batalla de Tucumán. O sea, claramente, acá hay nosotros los salteños lo tenemos es epidérmico, en lo que fue algo icónico para nosotros, que es el Pacto de San José de los Cerrillos, que es justamente el armisticio entre Rondó con el Ejército del Norte y el general Güemes, digamos, en definitiva. Porque gracias a eso se termina generando el Congreso de Tucumán, si no, no existía el Congreso de Tucumán. Pero a nosotros nos empujaban sistemáticamente a estar afuera. Entonces, el problema es, esa tensión la vivimos toda la vida, y a pesar de eso, en la Argentina tenemos este país federal. Entonces, esa que es una tensión histórica, sí, en definitiva, o la atendemos, o en alguna medida esto va a erosionar por algún lado. Sí, por eso te quería preguntar si vos no ves un peligro, no en lo inmediato, pero sí un peligro de disolución del Estado-Nación con las políticas de Milei. Definitivamente, pero digo, debemos de nosotros entender que no solo tiene que ver con las políticas de este gobierno. La lógica uniformante es una tentación histórica que hemos tenido en la Argentina, en donde en alguna medida ese colonialismo no solo tiene que ver con la cuestión económica, también es cultural, en donde yo voy a imponer desde acá que los correntinos piensen como yo y que los salteños piensen como yo. ¿Desde cuándo? Entonces, porque eso es no entender la lógica de una federación. Nosotros somos, y por eso yo hablo de que está todo tan roto en la Argentina, que es una gran oportunidad para reconstruir ese federalismo de concertación en la Argentina. Que no significa el famoso cuento de que en nombre del federalismo cada uno haga lo que quiera. No, no, no. Construyamos una nación. Queremos de verdad ser una nación. Hace unos 15 o 20 días estuvimos charlando con Coqui Capitanich y él era muy optimista respecto del postmileísmo. Dice que es una oportunidad para la reconstrucción. Bueno, porque está todo roto, y ¿sabes qué pasa? Hay veces que es más fácil construir cuando está todo roto a cuando tenés que reconstruir algo que está medio a hacer. Yo comparto eso, pero también habla de nuestra impotencia como dirigentes. No fuimos capaces de hacerlo antes que se rompa todo, porque cuando se rompe todo, en definitiva, tenés
millones y millones de argentinos sufriendo. Ese es el drama, porque mientras nosotros discutimos de política, hay una enorme mayoría de los argentinos que la está pasando cada día peor, con el temor de que inclusive no hay una luz al final del túnel, porque la lógica que está planteada, o sea, el modelo que plantea este gobierno, al modelo que le plantea este gobierno, le sobran más de 30 millones de argentinos. O sea, el paisaje que plantea el modelo económico que hoy se impulsa no es nada nuevo. El promedio de inversión en Estado en los países de Sudamérica está en el orden del 20% del PBI. La Argentina tiene casi el 40%, tiene el 39%. O sea, el paisaje a donde nos quieren llevar es un paisaje conocido en América Latina. La Argentina siempre ha sabido diferenciarse en ese sentido, no desde una lógica no solidaria, no, desde una lógica profundamente solidaria con los argentinos, planteando un Estado presente, planteando a la educación como la movilidad social, planteando a la seguridad, a la salud como la base en términos de la seguridad de vida ciudadana. Bueno, eso es lo que hoy está en crisis. Entonces el planteo es, guarda que es posible el modelo de país que plantea este gobierno. Nosotros que estamos al norte lo vivimos en países vecinos, no es cuento. El problema es que, como digo, funciona sobre la lógica de unos cuantos billonarios, cada vez más billonarios, con la teoría del derrame, se les cae algo y vos le tenés que agradecer y tener un 75-80% de pobreza. Bueno, la Argentina, creo, en lo personal, que tiene anticuerpos para evitar que eso suceda. Veremos. Yo recuerdo hace unos 20 años que vos eras como una especie de promesa del kirchnerismo a principios del siglo XXI. Y después te vi como en fotos como las jóvenes promesas de la Argentina, en fotos, por ejemplo, con Massa, con Santilli, con otras figuras. ¿Qué pasó? Yo soy peronista y nunca me compré la lógica del pensamiento único. Entonces, el problema es que la institucionalidad partidocrática del peronismo mutó hacia el pensamiento único, y todo aquel que no seguía a rajatablas el decálogo de no solo de pensamiento, sino fundamentalmente de acción en cada uno de los temas, pasaba a ser la peor lacra de la humanidad. Yo no necesité nunca dar testimonio, nunca me sentí promesa del kirchnerismo. Fui peronista toda la vida y lo voy a hacer siempre. Y entiendo al kirchnerismo como una etapa, una parte de la vida histórica del peronismo, que naturalmente tiene la incidencia que tiene por la envergadura de sus dirigentes, primero Néstor, ahora Cristina. Buenísimo. Ahora bien, creo que la construcción, justamente la fortaleza del peronismo, es cuando se salió de esa lógica liberal de estructurar pensamiento único, institucionalizado desde la lógica de testimonial. Entonces, ahí es donde perdimos. Porque ¿a qué llamás testimonial? A abandonar la vocación de construir mayoría para generar... Perfecto. Porque este es, digamos, es la dialéctica muy finita, ¿viste? La dialéctica, la ética weberiana de las convicciones, de la responsabilidad. Sí, sí. En nombre de una, vos te quedás tranquilo y decís, esta es la pureza de mi... Aunque sea funcional, sí, a lo peor de enfrente, yo me paro en mi lugar testimonial y digo, sí, sí. Esto es horrible. Ojo que siempre es muy finito ese equilibrio. Sí. Yo he sido opositor al gobierno de Alberto Fernández, como te lo planteé recién. Pero no tuve ninguna duda cuando apareció la segunda vuelta en donde había peligro que gane Milei, me comuniqué con Massa y le dije, Sergio, ¿qué hay que hacer? Y me puse a caminar a la Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque en definitiva entiendo hasta qué punto tus discusiones y tus matices no te dejen ver el bosque es lo que está pasando hoy, que es lo que justamente hay que plantear. Por eso digo, frente a eso muchas veces, y las derrotas que tuvo el peronismo, en alguna medida responden a esa lógica. Es, yo me paro en mi lugar, yo cuido mi prestigio, ojo, y lo digo también con responsabilidad propia, ¿no?
cuido mi prestigio y yo digo esto porque esto es lo que yo pienso y qué sé yo, y bueno, si vos no estás de acuerdo conmigo, jodete, bueno, entonces perdés. Sí. Fenómeno. Estoy de acuerdo en que peronismo sin vocación de mayoría es una agrupación más parecida al trotskismo que al peronismo. Estoy de acuerdo. No tiene nada que ver con nosotros. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, la preocupación es la vocación de poder por la vocación misma. Digo, pienso, ¿imaginás un peronismo ligado a, por ejemplo, ese esquema de Villarruel adentro, Villarruel afuera, espacios del peronismo como Moreno, como Pichetto, digamos? ¿Alcanza solamente con la vocación de poder para ser peronismo? No, lo que pasa es que, claro... O vocación de poder y más discurso doctrinario, porque esto también está presente, vamos, ¿no? Digamos, digo, más allá de los nombres, porque no me interesa la cuestión pero hay cuestiones, o sea, hay una cosa que me parece que es positivo del momento histórico, lo decía hace un rato. Hoy estamos discutiendo las cosas, no cómo se hacen las cosas. Entonces, frente a la discusión que tenemos hoy en la Argentina, en definitiva es secundario si yo hace 10 años me llevaba mejor o peor con tal dirigente. Tiene que ver yo sostengo la Argentina de la justicia social, de la educación pública, de la movilidad social ascendente, de la matriz como de solidaridad y como organización social, o me quiero ir a hacer una especie de wannabe de la cultura sajona, de construir un Estado, una Argentina liberal, en donde el éxito económico en una economía de mercado sea el regulador social. Yo no creo en eso, va contra mi propia naturaleza. Ahora bien, en el medio de eso hay cosas que no son matices. La reivindicación de la dictadura no es un matiz, no sé si me explico, son bases constitutivas de la sociedad. Entonces, ahí entonces empezás a tener como límites en alguna medida. Pero la verdad es que yo, más allá del optimismo / pesimismo que tengan algunos dirigentes, compañeros, lo que sea, yo sinceramente imagino un escenario complejo en donde dentro de 3 años nosotros vamos a ir, si nos va bien, a una segunda vuelta para enfrentar la continuidad de este gobierno. ¿Qué te vas a parar en decir? Yo con vos no me voy a juntar porque no estoy de acuerdo, sí. Y entonces, ¿vas a dejar que el otro tipo gane? Pregunto. Entonces, todo tiene sus matices, obviamente. La vocación de poder, de hacer cualquier cosa, es muy difícil. Pero entendamos que o construimos una nueva mayoría o dejamos al pueblo argentino de rehén de políticas públicas que, en caso de una reelección o continuidad, termina institucionalizando en términos jurídicos un modelo de organización social, a mi juicio, disvaliosa, desde mi punto de vista. Entonces, eso te obliga a empezar a tragar sapo. Decía mi abuelo, tragar amargo, escupir dulce, porque si no, estás perdido. ¿Vos crees que el gobierno de Milei tiene posibilidad de estabilización? Porque viste que desde que asumió Milei ya se cayó en enero, en febrero, en marzo, digamos, pero nunca cae. Esos son los deseos imaginarios también de un sector de la sociedad, ¿no? Yo sinceramente, yo estoy más preocupado en la reelección del actual gobierno que en otra cosa. Por eso digo, yo no creo que estamos frente a una situación compleja, producto de muchas cosas que pasaron en la Argentina, de las cuales muchas somos responsables nosotros y otras de la realidad, que no todos somos responsables, que es, siempre vos pensabas que no le puede ir bien un gobierno cuando al pueblo le va mal. En este caso, estamos viviendo y asistiendo a un proceso en donde le puede ir bien al gobierno, le puede ir mal a la gente. Bueno, y con la gente aceptándolo. Exactamente, porque digo, cada vez que pasa eso, sin pasarme de rosca en la autocrítica o la autoflagelación, digo, entendamos eso, porque si no, no estamos entendiendo la película completa. O sea, la gente no se equivoca. Y si la gente fue para un lugar en donde fue, es producto de que algunos hicimos la cosa lo suficientemente mal para que se vaya para ahí. No es que, mira, le agarró a la gente un ataque de locura. No, en absoluto. Entonces, mi preocupación es que se consolide este régimen. Entonces, por eso digo, nos pongamos a laburar, pongamos la barra en remojo, construyamos de verdad, no un camino para volver. ¿Estamos? Construyamos un camino que pueda darle cabida
a un nuevo espacio a los argentinos de expresión, de comunicación. Hay que salir de la lógica de que hasta ahora entender la democracia como mucho más participativa, ir a liderazgos mucho más horizontales, entender la sociedad moderna. Nosotros no podemos pretender que vamos a superar esto volviendo a lo de antes o construyendo un nuevo Milei. No, tenemos que construir un camino que pueda contener a los argentinos que quieren otra cosa. Sí, lo que pasa es que ese camino, yo lo estoy pensando desde hace mucho tiempo, estas cuestiones. Digo, ese camino que vos planteás es un camino que de alguna manera tiene que defender el Estado-Nación argentino. Y en esa defensa del Estado-Nación argentino me da la impresión que hay sectores, por ejemplo, de otros partidos que están más cerca del peronismo que del propio Milei. Sin embargo, integrantes de esos partidos políticos, por rechazo al peronismo o algún sector del peronismo, no pueden dar ese salto de enfrentarse a Milei. Claro, ¿Cómo se construye eso? Digamos? Entendámoslo y vamos a la cuestión casi electoral dura, corriéndonos de la abstracción conceptual. Desde que nosotros hemos ido desde que se reformó el sistema electoral, cada vez que hemos ido a segunda vuelta hemos perdido, porque el peronismo ha sido mucho más refractario a grandes acuerdos nacionales que las otras fuerzas. Sí. Hoy, la historia, las cosas que pasaron, pusieron en el gobierno nacional a un perfil de gestión y de gobierno y de liderazgo mucho más refractario que todo lo que tuvimos antes. Entonces, si nosotros nos ponemos vivos, podemos construir algo que genere el marco de acuerdos para generar esa nueva mayoría. Si nosotros queremos imitar ese proceso, bueno, entonces quiere decir que lo que queremos es perder. Por eso digo, hoy es mucho más posible, digamos, sectores que históricamente, para no nombrar alguno, pero sectores que históricamente han sido refractarios a un acuerdo. Lo decía ayer en una reunión de compañeros acá en el conurbano. Digo, ¿alguien me explica por qué nosotros nunca hemos podido generar un acuerdo con por ejemplo, el Partido Socialista de Santa Fe? Explíquenmelo. Y tengo una excelente relación con muchos de ellos, tenía una amistad muy profunda con quien fue su último gobernador, todo lo que vos quieras. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, empecemos a entender... Bueno, ¿y qué te respondiste? Todavía no lo tengo, pero probablemente el desapego absoluto de la Argentina tiene desde tiempo inmemorial, y eso es algo que tenemos que resolver nosotros, como especie de dos corrientes de pensamiento volcados a la acción política. Una especie de corriente institucionalista, conservadora, antitransformadora, y una especie de corriente revolucionaria casi antiinstitucional. ¿Estamos? Yo creo que nosotros siempre paramos al peronismo en ese lugar, o la sociedad, o nosotros, no sé, pero ahí estuvimos. Menos Perón del 73. Claro, por eso, correcto. Sí. Digo yo, ¿por qué no escuchamos al más sabio de los Perón? Que es ese del 73, el que vino con la voz ronca de sabiduría, y nos venía a explicar, muchacho, el mundo es otro. No lo entendimos, no sé, yo sostengo siempre que Perón estuvo muy ocupado gobernando, fue 3 veces presidente, porque si no hubiese estado ocupado gobernando, nosotros debiéramos decir que ha sido uno de los intelectuales más profundos y más interesantes que dejó el siglo XX. Entonces... Igual gobernando fue... Por eso, aparte, pero imagínate si no tenía, entre comillas, no perdía el tiempo laburando y te estaba pensando. Digo, conceptualmente es entender que debemos superar esos viejos a priori que nosotros mismos nos ponemos los peronistas. Entonces, no entendemos que hoy, por ejemplo, elevar el umbral de institucionalidad en la Argentina es mucho más importante que generar el RIGI para que venga alguien a invertir. Tener reglas de juego inalterables, sostener seguridad jurídica es mucho más importante que beneficios extraordinarios al que quieran invertir. ¿Por qué el peronismo tiene a priori la limitante de decir yo no puedo hacer eso porque soy peronista? No, flaco, tratemos de hacerlo. Ese para mí es el desafío, es romper como apotegmas que tenemos parados que nos impiden caminar. Creo que, no digo reinventarse, sino escuchar a la gente, ver lo que está pasando
y actuar en consecuencia. Alguien te diría que el más revolucionario hoy es Milei. Claro. Y está siendo eficiente y efectivo. Correcto. Con lo cual podría decirte que tu planteo no sería hoy eficiente y efectivo frente a la acción política de Milei, ¿no? Sí, yo lo veo más eficaz que eficiente al gobierno, pero bueno, digo, no importa. Hay una forma de elaboración del mileísmo que dice tiene cosas del kirchnerismo. Correcto. ¿No? Exacto. Bueno, pero en esas cosas del kirchnerismo es la lógica del hacer, ¿no? La lógica de la transformación profunda, para el lado que sea, pero eso es lo que se plantea sobre Milei. Sí, después discutamos qué hace o no hace. Sí, ¿no? por eso, estamos de acuerdo. Muy poca de acción, pero bueno. Sí. Pero digo, esa capacidad transformadora muchas veces es contradictoria con la lógica de la institucionalidad del acuerdismo. La laguna poco profunda y por muy extensa, o el río profundo y... Claro, pero para mí hoy la revolución y lo disruptivo... Vaya uno a saber qué significa esa palabra. Por eso es institucionalizar la Argentina. Para mí lo revolucionario hoy es vivir con reglas de juego y vivir en un sistema republicano. Eso es lo disruptivo. Digamos, ¿por qué no nos ponemos a pensar? ¿Por qué no probamos de vivir en un país estructurado con reglas de juego, que obviamente es menos atractivo que la efervescencia del quilombo cotidiano, y por ahí nos va un poco mejor? Digo, en aras de construir un destino, porque nosotros tenemos que entender claramente cuál es la razón de ser de nuestra existencia. La razón de ser de nuestra existencia es que nosotros vivimos en una Argentina en donde el salario mínimo vital y móvil está bajo de la línea de pobreza. Entonces nosotros validamos, ojo, y no empezó ahora, porque también lo tuvimos con administraciones peronistas. Entonces, mientras vos bajaba línea de Perón y Evita, pagabas un salario, acordabas un salario mínimo vital y móvil abajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿cómo es? Sí. Para mí hay una cuestión en la cultura política argentina. Perón dijo en el 72, 73, la Argentina es un pueblo muy informado pero con poca cultura política. Y yo creo que esa poca cultura política tiene que ver con la... Primero, viste que la negociación es una mala palabra. Correcto. El consenso es una mala palabra. Totalmente. ¿No? Pero además hay una lógica en la cual el otro siempre es un enemigo, ¿no? Claro. Y en eso se caracterizan la mayoría de los partidos políticos, no solamente el peronismo. Y sobre eso para mí se monta, bueno, esto lo escribí ¿para qué sirvió el peronismo? Que es mi último libro, que es la cuestión de la lógica de supremacismo racial, socio-racial. Claro. Para mí la lógica de la Argentina blanca y la Argentina de los negros de mierda es imposible de suturar acuerdos macro, ¿no? Digamos, porque ahí siempre la sospecha sobre lo barbárico del sector del peronismo. Nosotros tuvimos dos eventos interesantes, muchos en la historia, pero en los últimos 50 años, ya son un poquito más de 50 años, tengo que pensar en la Hora del Pueblo, 70, que permitió, entre comillas, la vuelta a Perón, la recuperación de la democracia post-revolución argentina. Pero esencialmente quiero detenerme en el diálogo argentino. Herramienta de pacificación y el de 2001 acuerdo. El 2002. Exactamente, 2002. Sí. Realmente muy esclarecedor. Cuando en la Argentina nos pusimos de acuerdo en serio, la Argentina fue para adelante. ¿El tema cuál es? Obviamente... bueno, de ese diálogo sacamos un papa. Entre otras cosas, tal cual. Pero digo, y también sacamos la recuperación de la institucionalidad argentina y la reconstrucción, inclusive, bueno, es una anécdota del poder presidencial y toda la historia, de ahí, luego de esas elecciones viene Néstor Kirchner, todo el proceso que vivimos en la Argentina. Pero digo, cuando plantamos acuerdos, vivimos de los mejores años, la consecuencia de esos acuerdos fueron de los mejores años que vivió la Argentina. ¿Cuál fue nuestro problema? No institucionalizar esos acuerdos. Entonces nos quedamos a mitad de camino, entonces dependemos de actores con nombres propios. Necesitamos una Argentina con acuerdos que no dependan de nombres propios.
Bueno, yo te diría que el peronismo tiene ese problema, ¿no? Claro. Estoy pensando en el modelo del PRI, ¿no? Donde al no permitirse la reelección, los presidentes fueron cambiando y el PRI gobernó durante 70 años. Por supuesto, era un sistema de partido dominante o casi único, con lo cual era mucho más fácil manejar las sucesiones. Pero creo que el peronismo también tiene esa cuestión de problemas de institucionalización hacia adentro, ¿no? Y sobre todo de sucesión. Es imposible la sucesión en el peronismo. Pero fue imposible la sucesión de Perón también, sí, ¿no? Sí, bueno, pero es que, en definitiva, habrá que empezar a entender que siempre la discusión es el bajo umbral institucional de la Argentina es consecuencia del bajo umbral de institucionalidad del peronismo, o el bajo umbral de institucionalidad, no sé si me explico, o sea, el problema de esa cultura institucional argentina es la que impide que el peronismo pueda resolver ese tema, o somos nosotros los que contaminamos la Argentina. Acá hay una cuestión que me parece que igual hay una cuestión de base, que está vinculada a si es posible una institucionalización con empate hegemónico, digamos, en el sentido de esas dos Argentinas de las cuales hablamos permanentemente y un sistema productivo que nunca termina de definirse. Digo, ¿es posible si no se define ese sistema, ese modelo productivo? ¿Es posible esa institucionalización? Mira, lo hemos hecho. En la Argentina lo hemos hecho, con fricciones, con cosas, pero lo hemos hecho. Lo hicimos primero, las tensiones, obviamente, corramos el interregno del 1853 al 1860, pero de 1860 al 90, las fricciones, qué sé yo, empezaron a alumbrar algo. Luego, el siglo XX... Estaba la división internacional de trabajo, donde a nosotros nos tocaba el modelo agroexportador y nos venía bien porque estaba Gran Bretaña. Estoy de acuerdo. Por eso. Luego, en el siglo XX, sí construimos, digamos, la recepción en la Constitución del 57, que recepta los derechos sociales del 49 de nuestra Constitución. Vamos a ser francos, funcionó más allá de las interrupciones que no tienen que ver con eso, de interrupciones que todos vivimos en la Argentina en términos democráticos, de autoritarios, digamos, al proceso democrático, pero al final del camino nosotros tenemos la Constitución argentina, inclusive con la reforma del 94 y todos los institutos que se incorporaron, en donde debemos asumir y debemos admitir, y yo realmente creo que valoro muchísimo todo lo que fue la iniciativa de Alfonsín en términos de receptar todo el planteo de Nino vinculado a todo el camino que ya estaba mirando en el 94 la crisis de representación y la necesidad de empezar a caminar hacia una democracia casi tan participativa como representativa. O sea, la Argentina tiene un formato constitucional súper amigable con los tiempos de la historia. Nosotros tenemos... ¿El problema cuál es? Hay que entender y hay que caminar en consecuencia. O sea, ¿la Argentina puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Es, en alguna medida, la limitante que tenemos nosotros, en donde seguimos pensando que somos más que nuestras propias instituciones. Y ese es el quilombo. Entonces, a mí hay dos cosas que me preocupan. Una es la cuestión pendular del modelo económico. Y otra es los intereses estratégicos del empresariado argentino. Y reconozco que vos tenés mucho más diálogo con esos sectores que yo, que puedo verlos con prejuicios desde afuera. Pero a mí me da la impresión que allí hay un nudo que no permite que la Argentina se estabilice económicamente, con unas pautas de producción de riqueza y de distribución que sean relativamente modernas. Es decir, que no sean un saqueo permanente cuando se producen, por ejemplo, el gobierno del macrismo o el gobierno de Milei, ¿no? Donde el empresariado sale a saquear porque sabe que es corto, que no tiene otra posibilidad. Digo, no estoy haciendo una cuestión prejuiciosa de que son malos y ese tipo de cosas, digo, que son perversos. No tengo esa mirada sobre el empresariado, pero sí creo que ahí hay un problema que es difícil de resolver, ¿no? Porque lo hacen en el 81 consigo, lo hacen con el Alfonsín, el final del alfonsinismo, lo hacen con De la Rúa,
Digo, ahí me parece que hay una lógica Pero perversa, ¿no? Que vos me vas a decir que es sistémica. Hay bueno, dos caminos, hay dos caminos, hay dos condicionantes en ese sentido. Primer tema. Una de las pocas enfermedades, probablemente dentro de poco podamos encontrar cura contra el cáncer y demás. Una de las pocas enfermedades que no tiene cura es la enfermedad del poder. Cuando los políticos nos enfermamos de la enfermedad del poder es incurable. La única cura que hay es la vacuna previa, y la vacuna previa es la institucionalidad. Si vos elevás los umbrales de institucionalidad para que la resolución... el famoso tema de volar puentes. Claro, la gente que decía, viene de los romanos, cuidaban la retaguardia. No, en la retaguardia no había nada, estaba Roma. Lo que pasa es que los bárbaros, de ahí su nombre, eran tan bárbaros que metían miedo. Los soldados romanos tenían no sé cuántos kilos de acero, pues de hierro metido, qué sé yo, de refuerzo. Entonces, la tendencia natural del hombre frente al peligro es retroceder. Y se ahogaban en el río porque habían volado el puente. Entonces, si vos sabías, si voy para atrás, me muero ahogado. Bueno, entonces pruebo de matar al bárbaro a ver si sobrevivo. Bueno, se vacunaron contra su propia debilidad. La debilidad humana, la tendencia a la perpetuación en el poder y todas esas cosas, en definitiva, vos las tenés que salvar sacándote las herramientas que te puedan generar autoflagelación o autodaño después cuando estás débil. Entonces, elevar el umbral de institucionalidad te va a servir para dos cosas. Primero, para recuperar el nivel de representación. Y segundo, para ser menos vulnerable a ese tipo de influencia de aquellos que quieren, obviamente, romper la estructura de orden social. Hoy el mundo, desde principios de la humanidad hasta acá, siempre el que puso los recursos fue el que dio las órdenes. En la época del Homo sapiens era el cazador-recolector. Cuando apareció la revolución agrícola, apareció la monarquía porque eran los dueños de la tierra, dale que va. Desde la revolución industrial a la revolución francesa, pasaron 30 años. O sea, ¿qué sentido tenía que te sigan dando órdenes los reyes si no eran los tipos que ponían la plata? Bueno, la pregunta es hoy, ¿estamos en esa tensión global? O sea, bueno, la plata la ponen los nubelistas, las aplicaciones de internet. 2/3 de la economía global es economía del conocimiento. ¿Cuál es la razón por la cual cuando nuestro presidente va a Estados Unidos, en vez de ir a reunirse con Biden, se va a verlo a Musk? Porque entiende que su relación con el poder está ahí. Entonces, hoy nosotros significamos una especie de prueba de ensayo de cómo funciona un sistema institucional en donde quien conduce la política es un empleado del poder económico de verdad. No es socio, no tiene aspiración a ser parte, es solamente empleado del poder. Entonces, el problema es que ahora es la primera vez en democracia en donde no hay, entre comillas, un asalto al poder político. No, ha habido una elección libre, democrática, y nos han ganado con esa lógica. Entonces, si frente a eso nosotros no generamos las vacunas que te hablaba recién, de elevar el umbral de institucionalidad, de recuperar poder, en el real sentido de la palabra poder, desde el prestigio y desde la acción efectiva, a través de las herramientas de organización social, entonces lo nuestro es seguir encontrando y echando la culpa de dónde está el problema. O sea, todo espacio vacío se ocupa. Y si vos no ocupás el espacio, lo va a ocupar otro. Principio de la física básico. Entonces, inevitablemente, vos tenés que construir poder, y poder no significa la lógica autocrática, autoritaria, lo que sea, no. Es institucionalidad, reglas de juego y rumbo. Cuando vos tenés un rumbo estructurado y vos tenés matices, está bien, gana un gobierno que va un poquito más para acá, otro un poquito más para allá, es normal, así funciona la historia de la humanidad. Pero cuando vos no tenés esa matriz institucional, están los bandazos que tenemos en la Argentina. Pasamos de la banquina de un lado, nos vamos a la banquina del otro, pero vemos por el pavimento. Juan Manuel Urtubey, muchísimas gracias por esta charla.
por favor, a vos. Espero que Al la hayas final pasado nos quedamos relativamente horas bien. hablando, pero Una hora. encantado. Espero que la hayas pasado relativamente bien. Espectacular. Bueno, muchas gracias por venir. A vos. Bueno, nos vemos la próxima, que no sabemos cuándo es, porque esto es así. A veces es un martes, a veces es un jueves y a veces es un miércoles, como sucede. Pero esto en el streaming lo que tiene de bueno es que nos podemos encontrar todas las veces que sea necesario, buscándonos en fmlapatriada.com.ar. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Gracias por estar ahí. FM La Patriada está en el 102.1. Estamos donde estás. Un mundo en tu radio. En el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Entra a lapatriadaweb.com.ar, un portal de noticias con toda la información sobre política, economía y cultura, información y análisis con los mejores columnistas. lapatriadaweb.com.ar, la información de todo el país y el mundo, porque la primicia no es la noticia que se da primero, sino la que se da mejor. lapatriadaweb.com.ar. El periodismo que piensa el país. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá